Entonces, la tarea, lo que les decía, cómo probar un relé. Entiendo ahorita que no todos están con la disponibilidad de tener un relé. Los que tienen el relé, revisen entre sus componentes electrónicos que han estado usando, es este de acá, ¿sí? Para la tarea lo van a usar. Los que no tienen la tarea lo van a hacer con la simbología, o sea, con esto. ¿Está bien? Sí se van a comprar el relé, los que no tienen, para que hagamos una parte práctica, sí se van a comprar, pero ahorita no. Ya, yo voy a dar una lista de materiales de acuerdo a las fuentes que ustedes van a tener. Entonces, de acuerdo a eso tienen que tener. ¿Por qué? Sabemos que las bobinas de los relés vienen con una tensión de activación. Puede ser, por ejemplo, esta bobina puede activarse con 9 voltios o puede con 12 voltios. Entonces los relés ya vienen con sus valores nominales. Si digamos yo traigo de 12 voltios y le conecto 9 voltios, obviamente sabemos que este relé no se va a activar, la bobina no se va a activar. Entonces debemos hacer que llegue 12 voltios a la bobina. Es por eso que todavía no quiero que se compren, ¿sí? ¿Qué es lo que van a hacer? Repito, entre sus componentes se van a buscar al relay, ¿sí? Entonces, este relé se buscan y los que no tuvieran lo pueden hacer con la simbología. Obviamente, ¿qué es lo que van a hacer? En un papel, en una hoja de carpeta, no sé, cuaderno, van a dibujar la simbología y van a hacer un video explicando cómo revisar si está bien o está mal el relé. Por eso lo dejé pendiente. Los que tienen el relé, los que tienen el relé, lo van a hacer el video con el relé. Entonces, un video corto, obviamente, tienen que utilizar el multímetro. Solo por esta tarea voy a permitir, repito, que puedan hacerlo en papel. ¿Sí? Entonces van a dibujar y van a simular ustedes tienen que salir en el video, van a acercar al papel, van a colocar sus chicotillos de su multímetro y van a decir qué valores tendría que medir. Y también en su video tiene que estar cómo identifico cuál es el normalmente cerrado y cuál es el normalmente abierto. Eso es sencillo, ¿no? Con continuidad. Y los que tienen el componente electrónico, que es este de acá, también tienen que hacer lo mismo, probar. Obviamente, los que tienen el electrónico se va a poder ver en el multímetro, ¿sí? Eh, Obviamente van a tener un poquito más de nota, eso sí, van a tener un poquito más de nota los que hagan con el componente físico. Si es que gustan comprarse, vamos a hacer unas prácticas más, no más adelante, ya no más, posiblemente ya esta semana, vamos a hacer una práctica utilizando este componente. Pero, ¿cómo me compro? ¿Cuál me compro? Ustedes tienen fuentes variables, ¿verdad? Les dije al principio del módulo, la primera clase que hemos pasado, les dije que vayan buscando sus fuentes de alimentación. Si su fuente de alimentación es variable y puede generar 9 voltios y puede generar 12 voltios, vayan y cómprense un relé de 9 o 12 voltios, el que ustedes gusten. Si tienen una fuente pequeña, digamos que genera 6 voltios, entonces tendrían que ir y comprarse un relé de 5 voltios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si tienen 5 voltios de fuente y tienen un relé de 12, sabemos que no se va a activar la bobina. ¿Sí? Entonces va a depender mucho de eso el que vayan a comprarse. En la lista de materiales, por ejemplo, va a estar el relé. Pero, repito, el relé en características de tensión, activación a la bobina, tienen que comprarse de acuerdo a su fuente. Yo no sé ahorita cuántos de ustedes tienen sus fuentes todavía, que les funciona, no les funciona. Revisen, intenten arreglar. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar la fuentecita para que puedan trabajar. Caso contrario, tendrían que conseguirse a fuentes que generen o 9 voltios o 12 voltios. Hay cargadores, por ejemplo, hay cargadores de las laptops que generan 12 voltios, hay cargadores de los teléfonos inalámbricos, por ejemplo, tienen a 9 voltios, ¿verdad? A ver, permítame, les voy a mostrar, justo tengo aquí uno.
Bien. Acá, por ejemplo, tengo yo un adaptador, este es de PlayStation, por ejemplo. Entonces, si ustedes se fijan, este dice ahí se logra ver, que es de 8.5 voltios. ¿Ver? Logran ver, ¿no? Voy a cambiar de cámara por si acaso. Ahí está. Ahí está. Ahí está. También 8.5 voltios, ¿verdad? Entonces puede ser que tengan de este tipo de equipos en casa. Obviamente, viene con este tipo de conector, ¿sí? Por ejemplo, es de mi Play, ¿verdad? Entonces no lo voy a cortar acá. Es un conector tipo comúnmente decimos tipo, ¿no? Entonces la hembrita, ¿verdad? Que es la hembrita que es para conectar acá. De esa manera van a poder reutilizar este tipo de fuente. Algunos tienen sus fuentes de sus cargadores, por ejemplo, inalámbricos. No, aquí está. Este, por ejemplo, es de un teléfono inalámbrico que tengo acá, pero bueno, esta es su salida, es de 6.5 voltios. No sé si se logra ver. A ver, ahí con la luz. No, no se logra ver. ¿Ya? Pero en casa puede ser que tengan este tipo de dispositivos que estén por ahí. Entonces, fíjense la tensión de salida que va a tener. Y de acuerdo a la, obviamente verifiquen que funciona, ¿no? Verifiquen que funciona. De acuerdo a la tensión de salida se compran el relé, ¿sí? Los más comunes, 9 voltios y 12 voltios. Entonces, si esta su fuente es de 9 voltios, se van a tener que comprar un relé para activación en 9 voltios. Si esta su fuente, perdón, es para 12 voltios, van a tener que comprarse un relé para 12 voltios. Alguien hace ratito escribía el cargador de celular. El cargador de celular genera lo que es 5 voltios, ¿verdad? Genera lo que es 5 voltios. Hay relés de 6 voltios, 5 o 6 voltios de activación, pero a veces no funcionan, ¿ya? No funcionan. ¿Por qué no funcionan? Porque el cargador de celular tiene un amperaje que comúnmente está en miliamperes, ¿verdad? Entonces, estos relés tienen que fijarse en el relé cuál es su corriente de activación. Entonces, puede ser que tengan ese problema, ¿sí? Puede ser que tengan ese problema. Entonces, entre sus cositas, busquen el cargador desde las laptops, igual tienen, ¿no? Por ejemplo, aquí yo tengo uno, voy a desconectar. Tengo acá, si no me equivoco, este es de 19 voltios, ¿no? 19 voltios. Bueno, un relé de 19 voltios no hay, estaríamos hablando directamente para 24 voltios. Entonces, bueno, ahí va a ser complicado, ¿no? Pero lo que recomiendo es esto, si tienen estos dispositivos, no vayan a cortarlo, llévenlo y se van a comprar el conector que va acá. ¿Sí? Al conector que va acá, ¿qué es lo que van a hacer? Le van a soldar patitas o cablecitos, que es el cable de red que hemos utilizado varias veces, ¿no? Y de acuerdo a eso, ya ustedes pueden trabajar, así no echan a perder ni el cargador y tampoco la fuentecita no la echan a perder, y bueno, tampoco la van a dañar, ¿no? Pero ese es el riesgo de lo que me preguntaban, ese es el riesgo con el del celular. Es 5 voltios el del celular, ¿sí? Obviamente se pueden comprar un relé 5 o 6 voltios de activación, pero a veces no activa, ¿sí? Ese problema puede ser que tenga, ¿quién me preguntó? Rudy, ¿sí? Puede ser que tengan ese problema con el cargador de celular. Entonces es preferible un relé para 9 voltios o para 12 voltios, ¿sí? Búsquense fuentecitas que puedan activar con esas, que tengan para poder activar esa tensión. Entonces, repito, busquen primeramente en su casa la fuente, deben tener por ahí. De acuerdo a su fuente, conectan, miden con multímetro y se aseguran que esté midiendo o que esté generando corriente continua. Al generar corriente continua y se fijan qué valor y de acuerdo a ese valor van y se compran el relay. En el relé, por ejemplo, si su fuente está botando 13 voltios, tranquilamente se compran el de 12. Si su fuente está volteando 11 voltios, tranquilamente igual se compran el de 12 voltios, ¿no? Entonces tienen que tener eso. Ahorita alguien está mostrando, Branco, creo que está mostrando
una Ingesto fuentecita. está bien. Eso Sirve, compró sirve. con 35 o 40 pesos, creo. Sirve eso, sí, pero hay que Tiene, tener un cuidado con este tipo de, a ver, Branco, se ve, ¿no? Está mostrando su compañero. ¿Cuál es el detalle de esto? Si se fijan, ahí con tu dedo marcales, por favor, tiene para cambiar el voltaje, ¿verdad? Mostrales con tu dedo. Habla para que a los que están con es- celular se les active. ese Habla, es el habla, que habla. para cambiar el voltaje. Eso. Muéstrales y hablas para que se active a los que están con celular, si no, no van a poder ver. Ya han Tiene visto. para cambiar de polos también. Sí. ¿Cuál es el problema de este? ¿Ya? ¿Cuál es el problema de este? A veces, digamos, seleccionamos 9 voltios y sin que nos demos cuenta se dispara a 12. Pero eso pasa en equipos ya muy truchos o en equipos que ya tienen bastante tiempo de vida. Pero sirve, funciona. ¿Está bien? Funciona. Si tienen disponibilidad económica para comprarse, se pueden comprar este. O comprarse directamente uno fijo de 12 voltios, que es lo más común que se utiliza. ¿Está bien? Y con eso ya pueden hacer la prueba o pueden hacer también la parte demostrativa. Yo voy a hacer mañana la parte demostrativa utilizando simulador. Sí, vamos a utilizar o el Proteus o el Every Circuit. Yo creo que voy a preparar un video para eso, en el cual ustedes tienen que hacer lo mismo y su segunda práctica de esto va a ser utilizando. Entonces, hay dos tareas sobre esto, ya se nos va a ir el tiempo, dos tareas. La primera tarea es explicar cómo comprobar el relé. Y la segunda tarea es simplemente activarlo directamente, nada más. O sea, si es 12 voltios, yo le voy a conectar 12 voltios a la bobina y ¿qué es lo que va a hacer? Como en el auto, ¿no? El guiñador. En el auto tenemos el guiñador, el parqueador, que cuando, digamos, ponen el parqueador, ¿qué es lo que hace? Hace un sonido, ¿no? Tic, 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 tic. Ese es el relé. Prácticamente van a hacer ustedes lo mismo, va a hacer que el relé suene. Tic, 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 tic. ¿Sí? Pero simplemente de comprobación de diodo. Vamos a hacer otra práctica donde vamos a utilizar ya alimentación de activación a la bobina con corriente continua, pero en su salida, como indica la teoría en su control de potencia, vamos a colocar alterna y vamos a hacer que activen focos en corriente alterna. ¿Está bien? Pero no me adelanto mucho. Ahorita la tarea para mañana es eso, hacer un pequeño video para comprobando cómo debo verificar el relé. Y obviamente van a agarrar el relé. Hagamos de cuenta que yo tengo acá un relé, tengo este relé acá, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Este es un relé que sus características, y empiezan a mostrar su característica, intención de trabajo es esto, su corriente, soporta en los contactos esto, 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 y de esta manera se lo comprueba. Entonces, agarran el multímetro y miden, ¿verdad? Les tiene que mandar un valor en ohmiaje, en la bobina. Y luego definen, esta es la pata común con uno de los contactos y vamos a hallar el normalmente abierto. Y también vamos a hallar el normalmente cerrado con el multímetro. Esto simplemente es la tarea para mañana que me tienen que mandar en video. Los que ya hagan mañana con relé van a tener mayor puntaje que los que hagan en papel. Obviamente, bueno, en esa parte sí o sí tengo que diferenciar, ¿no? Porque el relé lo tienen que tener sí o sí, porque vamos a hacer en protoboard la misma práctica, pero utilizando continua para alterna. ¿Está bien? Inge, una consulta. Si mi bobina de activación es de 220 voltios corriente alterna, ¿igual sirve? Sirve para la demostración, pero para las prácticas que vamos a hacer vamos a utilizar corriente continua a corriente alterna. Está bien, Inge, gracias. ¿Ya?